50 milesimal, en la sexta edición, ahora hay que disolver el medicamento en agua, succionar esa dilución, succionarla antes de cada toma y administrarla por el tiempo que sea necesario, incluso diario. En este caso, las enfermedades crónicas ya se puede administrar la LM diario. ¿Ok? Bien, entonces quedamos que de acuerdo a Samuel Hahnemann, en el organón, hablando específicamente de la quinta y sexta edición, establece los lineamientos para recopilar la información del paciente, los síntomas que le aquejan, sus antecedentes, sus síntomas por cada aparato y sistema. ¿Cómo le llamó Samuel Hahnemann? Que está incluido en el párrafo 82 al 94 más o menos. ¿Cómo le llamó Samuel Hahnemann o cómo le llamó en esa época, tanto en la sexta como en la quinta edición del organón? ¿Cómo le llamó a esa herramienta que consiste en extraer toda la información que trae el paciente? ¿Cómo le llamó? Eso ya se lo deben saber porque eso lo vieron acá apenas el semestre pasado. Eso sí lo deben tener fresquecito. ¿Qué aborda Samuel Hahnemann del párrafo 82 al 94, doctores, en el organón? ¿Qué nos marca? ¿Qué lineamiento nos marca? ¿Sí está Claudia Naomi? Sí, doctor, aquí estoy. Paola Alejandra. Aquí estoy, doctor. Lucía. Aquí estoy, doctor. Kenia. Aquí estoy, doctor. Abigail. Aquí estoy, doctor. Claudia. Aquí estoy también. Maritza. Presente, doctor. Jessica. Aquí, doctor. Angélica. Alan. Aquí, doctor. Luis. Aquí. Fernanda. Aline. Viridiana. No ha llegado, ¿verdad? Y Rubí. Aquí estoy, doctor. Dulce. Bueno, entonces, ¿cómo le llamó el doctor Samuel Hahnemann o cómo le llaman incluso sus maestros a esa herramienta que nos permite conocer toda la información del paciente? ¿Es la historia clínica, doctor? ¿Ok? ¿Cómo le llamó Samuel Hahnemann? ¿Es la repertorización? No. Le llamó toma del caso. Que como médicos mexicanos que vamos a hacer dentro de poco, o que incluso ahorita, ¿no? Ustedes ya saben que si ustedes tuvieran la manera de conseguir que alguien les preste su cédula profesional y les dé una responsiva médica, ustedes podrían tramitar ante la Secretaría de Profesiones, ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, podrían tramitar una precédula que le llaman así para poder ejercer la profesión, porque ya son alumnos, ustedes ya son alumnos de octavo semestre y ya la autoridad mexicana los considera pasantes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico? Que todos
que todos los médicos que ejercemos la profesión debemos elaborar por cada paciente una historia clínica, ¿cierto? Entonces, antecedente, Hahnemann, toma del caso. ¿Cuál es la diferencia, o cuáles serían las diferencias representativas entre la historia clínica que elabora un médico homeópata con respecto a la historia clínica que elabora un médico alópata? Carla Rosendo. Por un lado, la tribuna libre, que es fundamental, ¿cierto? Para un tratamiento homeopático es fundamental la tribuna libre, ¿no? Cosa que cuando se hace una historia clínica con alopatía, desgraciadamente no le dan esa importancia a la tribuna libre. Ese es un dato. ¿Cuál otro? Ajá. ¿Qué síntomas dijiste que se preguntan, aunque deberían de preguntarlo los alópatas, pero que no lo hacen? Los síntomas mentales. ¿Y cuáles otros? Porque los síntomas particulares te los está dando el paciente cuando en la tribuna libre, ¿no? Pues son los síntomas generales, exactamente. Es decir, cómo afectan a la persona como un todo, a la persona en general, cómo le afectan los cambios climáticos, ¿no? Cómo las modalidades que presenta, los deseos y aversiones alimentarias, ¿no? Entonces, esas son las partes fundamentales o diferencias fundamentales, porque incluso nos van a ayudar a hacer un diagnóstico diferente, ¿no? Al que hacen los médicos alópatas. Muy bien. Entonces, eso que llaman toma del caso, es la primera ocasión que veo que no le llaman toma del caso, que bueno, eso es positivo. Y entonces, cada historia clínica, ¿con qué datos se empieza a tomar una historia clínica, Abigail? Pues con la ficha de identificación. Con la ficha de identificación. Entonces, el doctor Héctor Cano les va a pasar un formato, que es el formato que creo que es el que se va a aplicar o se está aplicando en la escuela. Entonces, acuérdense que en ese formato, el primer dato que tienen que colocar es el nombre del médico tratante, que en este caso va a ser mi nombre o va a ser el nombre del doctor Héctor Cano, ¿vale? Entonces, antes de iniciar con la ficha de identificación, tienen que incluir el nombre del médico tratante, ¿vale? Y después su ficha de identificación, ¿vale? Una ficha de identificación completa. Recuerden que, bueno, no sé, yo en lo personal, dado que no contamos con un aviso de privacidad en los consultorios de la escuela, nosotros entonces solamente preguntamos la colonia donde vive, la alcaldía y el estado en el que vive, ¿no? Por favor, porque no podemos preguntar la dirección completa, ¿sale? Y bueno, pues solo en caso de menores de edad o personas adultos mayores, entonces ahí sí se pone una persona responsable. ¿Qué sigue, Abigail? Después de la ficha de identificación, ¿con qué si continúas tú en la elaboración de una historia clínica? ¿Puede ser motivo de consulta? Bueno, está dentro del padecimiento actual, ¿no? Perdón, sí, motivo de consulta, exactamente, que está dentro del padecimiento actual, ¿sí?
Bien. ¿Por qué es importante empezar con el motivo de consulta? Porque ahí podemos distinguir si se trata de una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. Y si se trata de una enfermedad aguda o de un problema agudo, no vale la pena perder el tiempo en preguntar antecedentes familiares, personales patológicos, no patológicos, porque las respuestas van a ser subjetivas. Recuerden que en un padecimiento agudo generalmente los síntomas son extremadamente molestos, incómodos, y el paciente lo que menos quiere es estar respondiendo si su abuelita tiene diabetes, si su abuelito tiene hipertensión, ¿vale? Entonces, gracias, Abigail. Ficha de identificación, motivo de consulta. Y aquí es muy importante lo que comentó hace rato, no me acuerdo si fue Carla o fue Maritza, no me acuerdo. Hay que dejar la tribuna libre. ¿Ok? Muy importante no interrumpir al paciente, dejar que nos narre todo lo que el paciente traiga, porque ¿qué puede pasar, Luis Fernando, si yo interrumpo al paciente? Pues puede que deje de mencionar algo que sea Exactamente. relevante para la consulta. Exacto. O inclusive, pues vamos desviando, pues al fin de cuentas, su motivo de la consulta. Exactamente. Entonces, y se escriben. Yo en lo personal, yo les pido que escriban con base en el lenguaje que utilice el paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así es como quizás lo vamos a encontrar en el repertorio o en la materia médica homeopática. Entonces, a renglón seguido. Si todo lo que va narrando el paciente lo van escribiendo a renglón seguido. ¿Sí? Luego, una vez que el paciente terminó su narrativa, el doctor Pierre Smith recomienda insistir en 2 o 3 ocasiones si hay algo más en lo que puedan servirle al paciente, ¿sí? Porque a lo mejor dentro de su narración se atropelló y se le olvidó algún dato relevante. Entonces, por eso, siempre, ya una vez que el paciente se queda callado, entonces decir algo más en lo que yo le puedo ayudar, alguna otra molestia que traiga, o le decía una compañera, ¿no? A ver, madre, vamos a darnos unos segunditos en silencio para que usted trate de recordar alguna otra molestia que esté presentando y que no me la haya dicho, ¿sí? Entonces, ya una vez que el paciente dice, no, es todo lo que traigo, entonces ahí vamos a hacer nitidez sintomática de cada síntoma orgánico. ¿De acuerdo? ¿Qué herramienta, Claudia Pérez, podemos utilizar para hacer nítido un síntoma? En la elaboración de la historia clínica, Constantino Hering sugiere una herramienta para hacer nítido un síntoma orgánico. Ay, no sé, ¿no podrían ser exámenes complementarios ahí? No. A ver, Maritza. ¿La cruz de Hering, doctor? La cruz de Hering, exactamente. La cruz de Hering que nos permite establecer la sensación que experimenta el paciente, la localización de esa sensación, las condiciones de agravación y mejoría, las modalidades de esa sensación y por otro lado los síntomas concomitantes. ¿Ok? Eso es para hacer nítido un síntoma orgánico, cruz de Hering, que en muchos casos, sobre todo en casos agudos, esa cruz de Hering nos puede ser de mucha utilidad para diagnosticar un medicamento homeopático, llegar al medicamento más semejante o parasemejante
con base en ese síntoma orgánico que ya hicimos nitidez. ¿Va? Bien, entonces hacemos nitidez sintomática con la cruz de Hering, ¿no? En algunas ocasiones, si se establece una empatía correcta con el paciente, algún síntoma del comportamiento general, muy conocida por ustedes como síntomas mentales, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, como los franceses, en que se le llamen síntomas mentales como los clasifica Kent y sus discípulos, puesto que si hablamos de síntomas mentales, dejamos de lado la esfera emocional. Una esfera emocional que incluso en tiempos de pandemia ha sido catastrófica, ¿no? Entonces, los síntomas del comportamiento general, a veces nos damos la oportunidad de hacer un poco más nítida la situación, ¿no? Por ejemplo, ahí utilizan una cruz también que consiste en decir la situación vivida, la conducta que tuvo después de la situación vivida, el sentimiento que le generó y la parte oscura, ¿no? Es decir, cuál es su necesidad. ¿Ok? Porque ahí, por ejemplo, puede ser que un paciente que esté se sienta muy triste, ¿sí? Por una decepción, ¿no? Entonces, ¿qué vivió? Una decepción amorosa. ¿Cuál es la conducta? Tristeza. ¿Sí? O más bien la conducta, las conductas de que no reclamó, se aisló. ¿Cuál es el sentimiento? Tristeza. Pero si ustedes profundizan esa parte, es decir, posiblemente, decir, ¿cuál es la necesidad? A lo mejor tiene una necesidad de venganza. Entonces ahí es donde en esa parte oscura podemos también buscar un síntoma peculiar. ¿Vale? Bien, entonces ya hicimos motivo de consulta, que es el padecimiento actual, tribuna libre, y ya hicimos nitidez sintomática con la cruz de Hering de síntomas orgánicos y cruz para nitidez de síntomas mentales o de síntomas del comportamiento general, perdón. Si el padecimiento es agudo, entonces, doctores, me voy al interrogatorio por aparatos y sistemas, ¿vale? No, ahí insisto, nos vamos, no omito todo lo que es los familiares, personas patológicos, o sea, me voy al interrogatorio por aparatos sistemas. Y generalmente yo empiezo por cabeza. Después de cabeza me voy a cara. Y de cara pregunto lo relacionado a los ojos. Y dentro de los ojos pregunto la visión. Después me voy a lo que son los datos otorrinolaringológicos, ¿sí? Después me voy a aparato respiratorio. Después pregunto aparato digestivo. Después pregunto geniturinario. Después osteoarticular, osteomuscular, perdón, o musculoesquelético. Después sistema nervioso. Y después, ya que el paciente se dio cuenta que nos interesa su caso más que en un caso de un médico alópata, ¿sí? Porque nosotros ya le preguntamos a qué hora pipí, de qué color pipí, a qué huele pipí, a qué sabe, no, perdón, qué características tiene pipí, a cómo hace popó, de qué color popó, a qué huele popó, a qué sabe, perdón, qué características tiene la popó. Si el paciente se va dando cuenta que ustedes están haciendo un estudio más profundo, ¿sí? Y entonces ahí es cuando ya todavía establecimos una empatía importante
y entonces cuando podemos preguntar los síntomas generales. ¿Cuáles son los síntomas generales que se preguntan en una historia clínica, doctores? ¿Serían todos los que afectan al paciente? Exacto. Empezamos con cuál es el clima que le favorece más, cuál es el clima que le es muy desfavorable. Entonces, condiciones climáticas, cómo responde la persona como un todo al calor, al frío, a la humedad, a las tormentas. Luego, deseos y aversiones alimentarias. ¿Qué más, jefa? Entre los generales. ¿Qué sigue después de los deseos y aversiones alimentarias? ¿Podría ser lateralidades? Podría ser lateralidad, ok, está bien. Después, que son datos muy importantes, incluso, bueno, aunque a lo mejor en un caso agudo no tanto, pero nos damos a lo que son la transpiración, la fiebre, la sed. ¿Sale? Y preguntamos si hay algún síntoma mental o del comportamiento general, ¿sí? Que esté afectando en este momento del padecimiento agudo. ¿Vale? Y luego ya nos damos a lo que es los diagnósticos. ¿Se puede hacer un diagnóstico clínico nosológico en un paciente agudo? ¿Dulce? Nosológico de un paciente agudo. Ajá. Diagnóstico clínico nosológico, que es el primer diagnóstico que tenemos que establecer los médicos homeópatas. Yo digo que no, doctor. Bueno, si no tienes un diagnóstico nosológico, al menos tienes un diagnóstico clínico, ¿no? A lo mejor puedes tener un síndrome, ¿vale? Entonces sí se puede establecer un diagnóstico nosológico clínico. ¿Cuál es el siguiente diagnóstico que se hace, Alan, después del diagnóstico nosológico o clínico? Esto lo tuvieron que perfeccionar el semestre pasado. Seguramente se los dijo Irlanda, se los dijo Salvador, Héctor Cano, Héctor Vázquez. Más el doctor Vázquez. A ver, las alumnas del doctor Vázquez, ¿cuál es el siguiente diagnóstico? El individual. El individual. Y después del individual, Lucía. El miasmático. El miasmático. ¿Se puede hacer un diagnóstico miasmático en un caso agudo, Lucía? No sé, doctor. Pues no, porque el miasmático, pues acuérdense que son esos códigos o esas características que son heredadas y heredables, ¿no? Entonces, a pesar de que el paciente actual podamos clasificar algunos síntomas o en el diagnóstico individual algunos síntomas del comportamiento general se puedan clasificar miasmáticamente, pues va a ser muy difícil poder tener una claridad miasmática de ese paciente. Luego, ¿cuál sigue, Lucía, después del miasmático? El integral. El integral, bueno, yo no lo manejo, pero después. Es que, por ejemplo, ahí el doctor Héctor nos marcaba primero el medicamentoso y hasta el último el nosológico. Pues está mal, ¿no? Pero bueno, nos falta el constitucional y por último el diagnóstico medicamentoso. ¿Vale? Bien. Para poder hacer un diagnóstico medicamentoso y si no tenemos síntomas tan nítidos con la cruz de Hering, ¿qué herramienta se puede utilizar para hacer diagnóstico medicamentoso, para buscar el semejante, doctores? Ahora sí, Paola, ¿cuál es la herramienta que nos permite hacer búsqueda del medicamento más semejante o más semejante del enfermo? Pues es la repertorización. La repertorización. Y para hacer una repertorización necesitamos un conjunto, la totalidad sintomática, de la cual Samuel Hahnemann habla, ¿no? En el párrafo 5. Pero
¿Cómo le llama Tomás Pablo Pasquero a esa totalidad sintomática, doctores? Que no son todos los síntomas, son los síntomas más representativos del enfermo, ¿no? ¿Cómo le llamaron? Tomás Pablo Pasquero. A ver, Lucía, tú que estuviste con Héctor Vázquez, ¿cómo le llamó esa? Síndrome mínimo de valor El máximo. síndrome mínimo de valor máximo. Y en la repertorización de un caso agudo, ¿cuál sería el cabeza de serie, doctora? Creo que es los síntomas particulares. No. En el cabeza de serie, en el caso de un diagnóstico, de una repertorización de un caso agudo, se debe tomar el síntoma, ya sea la causa que determinó el padecimiento, ¿no? Un cambio de temperatura, de frío a calor o de calor a frío, la exposición al frío, o un síntoma peculiar, es decir, un síntoma un poco común, pero muy característico del paciente, mental principalmente, o si no tenemos ninguna de estas dos posibilidades, el diagnóstico nosológico o el diagnóstico clínico. Si el paciente lo que detectaron es que es una faringitis aguda, entonces ese va a ser el cabeza de serie, ¿vale? Bien, ahora nos regresamos otra vez. Padecimiento actual, nitidez sintomática. Nos dimos cuenta que se trata de un paciente, un caso crónico. Ya hicimos nitidez sintomática de las molestias del paciente, de los síntomas del comportamiento general. Ahora sí, debemos preguntar los antecedentes heredofamiliares. ¿Vale? En lo personal, yo les pido que vayan clasificando miasmáticamente cada dato que les aporte el paciente desde el padecimiento actual y los heredofamiliares. Por ejemplo, si el paciente en cuestión les dice que su abuelo paterno falleció hace algunos años y que falleció por un accidente vascular cerebral y que además era hipertenso, ¿qué clasificación miasmática se le da al accidente vascular cerebral? Bueno, ¿cuántos miasmas, según Hahnemann, están presentes en el genoma, en nuestro genoma? ¿Cuántos miasmas, doctores? 3. 3. ¿Cuáles son, Dulce? Sífilis, Sífilis, psicosis y SORA. la psicosis y la SORA, ¿verdad? Entonces, la psora se considera Samuel Hahnemann como la causa fundamental. Quizás no nos ayude para prescribir un medicamento homeopático, pero sí nos puede ayudar el diagnóstico miasmático para conocer la evolución de este paciente. ¿Cuál sería entonces la clasificación miasmática, SORA, psicosis o sífilis de un accidente vascular cerebral, doctora Dulce? ¿Es Pues SORA, es psicosis o es sífilis? no, bueno, se me viene más a la mente sífilis. Sífilis, porque la sífilis es hemorrágico, ¿verdad? Entonces ahí le ponen un 3. Acuérdense que el doctor Proceso Sánchez Ortega, que en paz descanse, el doctor hizo comentarios de los miasmas, ¿sí? E incluso este doctor es reconocido a nivel internacional, a nivel mundial, doctores, ¿eh? Proceso Sánchez Ortega, su interpretación de los miasmas en el siglo pasado fue reconocido a nivel mundial. Proceso Sánchez Ortega es el fundador de la Escuela Homeopatía de México, de posgrado. Que ojalá que no se me vayan para allá si no pasan su examen de residencia, porque ya después platicamos el chisme. Pero bueno, el doctor Proceso Sánchez Ortega habló de una tendencia 1 para la psora, cuando es anergia, carencia,
¿sí? Habló de una clasificación 2 para la psicosis, porque la psicosis es un exceso, una hiperplasia, secreciones mucopurulentas, y una tendencia 3 o una clasificación 3 para la sífilis, que es hemorrágica, que es destrucción, que es disfunción, ¿no? ¿Vale? Entonces, y la psicosis, perdón. Y la hipertensión, Dulce, ¿cuál sería su clasificación miasmática? La hipertensión. ¿Qué hay en una enfermedad en la hipertensión arterial? ¿Por qué se caracteriza, Dulce? Por una elevación de la presión arterial. Por una elevación de la presión arterial. Entonces, si, ¿es qué? Ahora. La psora, acuérdate que es carencia. No, perdón, psicosis, ¿no? Sí, porque Psicosis. Ajá. Es un exceso, psicosis. Entonces tenemos ahí, fíjense, ya vamos teniendo un dato sifilínico y un dato psicósico, ¿no? Psicosis con Y, ¿ok? Porque es del psicón, de lo que cuelga. Bien, gracias, Dulce. Entonces, muy importante, hay nada sin datos de importancia para nada. Hay que preguntar, tratar de buscar la mayor información, ¿no? Porque esa es la tendencia que nos está marcando, ¿no? Por eso es importante saber si los familiares de primera línea padecen alguna enfermedad o padecieron alguna enfermedad, ¿no? Sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus sobrinos, ¿no? Bien. Después de los heredos familiares me voy a los personales no patológicos, ¿no? Ahí ya incluimos hábitos malos, alcoholismo, tabaquismo, adicciones, pues, consumo de drogas, alimentación. Eso traten de hacerlo lo más rápido posible para no perder mucho tiempo en que si la casa tiene techo de concreto, de lámina, o sea, rápido, ¿no? ¿Cuántas veces consume carne usted a la semana? Carne roja, ¿no? Pues 3. Carne blanca, ¿no? Pues 2. ¿Ok? Entonces, para ir evaluando rápidamente. Y los personales patológicos que son también muy importantes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué enfermedades ha padecido usted desde su nacimiento hasta la fecha, ¿no? Porque también vamos a clasificar miasmáticamente hablando. ¿Para qué nos ayuda esto? Para que al final ya tengamos manera de contar cuántos 2 tenemos, cuántos 3 tenemos, cuántos 1 tenemos. ¿Vale? Entonces, ya que terminamos el personal patológico, nos vamos a los andrológicos, a los ginecobstétricos, ¿no? Y dentro de los personales patológicos, intervenciones quirúrgicas, fracturas, traumatismos, alergias, ¿no? ¿Vale? Y luego los ginecobstétricos, ¿sí? Y sí, también ahí muy importante cómo se presentan sus ciclos menstruales, porque son síntomas generales que afectan como un todo a la persona, a la mujer, que incluso la pueden incapacitar. Entonces, esos datos generales, esos síntomas generales, pueden ser también muy relevantes y nos pueden ayudar mucho para hacer el diagnóstico medicamentoso. Luego me voy al interrogatorio por aparatos y sistemas, doctores, igual desde cabeza hasta pies. Y los generales, otra vez, ¿no? En un paciente crónico, cómo responde, respuesta como un todo al medio ambiente, lateralidad, deseos y aversiones alimentarias, menstruación, transpiración, sexualidad, ¿no? La sexualidad yo casi siempre la dejo al final, ¿sí? Porque el paciente no se siente incómodo, ¿no? Sí, no, apenas empieza el interrogatorio por aparatos y sistemas y ya le están preguntando cuántas parejas sexuales tiene y si tiene alguna molestia al coito, ¿no? Entonces, la sexualidad muy importante, doctores. El sueño, si cómo está durmiendo. La sed, qué tanta agua está tomando y cada cuándo, ¿vale? Y de los síntomas mentales, ¿qué se pregunta, doctores? Sánchez Vizcaya. Luis Fernando, ¿cuáles son los síntomas mentales que se preguntan en una historia clínica homeopática?
Pues podríamos empezar con ansiedad, Ok, temor a temor, la muerte. exacto. Entonces son ah, síntomas del afecto, ¿no? Ajá, Ok, estar muy solo, o bien, sea, que les guste estar solo. muy bien, Luis Fernando. ¿Qué más? Afecto, También intel- como, no sé si decirlo así, como su carácter, cuando son un poco explosivos, ajá, sí, 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 claro. eh, o El- berrinchudos también. Ese tipo exacto, de comportamiento, ¿no? exacto, Luis Fernando. Sí, entonces, les voy a pasar una tablita de los síntomas para que cuando estemos dando la consulta se guíen por ahí. Hay que preguntar los síntomas del afecto, del intelecto, de la voluntad y de la conducta reactiva. Afecto, intelecto, voluntad o conducta reactiva. Dicho en forma reciente, afectivos, cognitivos y comportamentales. Cuando hablemos del afecto, entonces hay que preguntar, como dice Luis Fernando, el sentimiento. ¿Qué sentimiento tiene actualmente hacia alguien o hacia algo? Si tiene algún temor, si tiene algún sentimiento de rencor, de odio, si tiene preocupaciones, ¿sale? Si tiene deseos, necesidad de algo afectivo, emocional, deseos y aversiones emocionales, ¿no? Porque hay gente que tiene aversión al trato rudo, ¿no? Aversión a la injusticia, es decir, lo pone mal cuando observa una injusticia, lo pone muy mal y eso es un síntoma peculiar. ¿Cómo anda su memoria? ¿Cómo anda su capacidad de concentración? ¿Sí? Entonces, si se interrumpe la sesión, nos volvemos a conectar, por favor, doctores. ¿Sí? ¿Cómo reacciona ante la contradicción? ¿Cómo reacciona ante una pena? ¿Vale? Entonces, ya el paciente trata, acuérdense, hacer preguntas abiertas. ¿No? Hacer preguntas abiertas. Voy a interrumpir la sesión y nos retomamos la última parte, por favor, de una vez ahorita. Ok, doctores. Quizás el día de hoy me voy a tardar un poquito, porque les he dicho que al cuarto para las 10 suspendía, pero en virtud de que no vamos a tener clínica, me voy a tardar un poquito para terminar esta parte eh, de introductoria, ¿sí? Y a su vez ya se dieron cuenta que es como me gustaría que llevaran a cabo el estudio clínico la historia clínica del paciente que vamos a atender en la unidad médica, ¿vale? Entonces, una vez que terminaron su interrogatorio por aparatos sistemas e incluyeron los síntomas del comportamiento general, afecto, intelecto, voluntad, conducta reactiva, generales y desde luego los particulares, entonces vamos a hacer el diagnóstico, vamos a hacer la exploración física, sí, ojalá que sí tengamos algún menos unas 2 consultas presenciales para que hagan exploración física. Recuerden que como médicos que somos, ¿sí? Hay que hacer la exploración básica, la mínima, ¿no? Al menos checar signos vitales, ¿no?
Y aunque no recordemos las técnicas de exploración de abdomen, por ejemplo, pues al menos tratar de escucharlo, ¿no? El intestino para que el paciente, porque muchos médicos homeópatas no hacen exploración física y a veces yo he recibido comentarios de pacientes que dicen, no, es que, pues no sé si sea médico el que me trató porque nunca me exploró, ¿no? Entonces, tenemos que comportarnos como tal, ¿no, doctores? Entonces, hacemos la exploración física y después hacemos ya la que es el análisis del caso, es decir, hacemos un diagnóstico nosológico, el diagnóstico individual. Recuerden que el diagnóstico individual se divide en dos partes, ¿no? Primero, se establece si es crónico agudo o es una agudización de un estado crónico, ¿sí? Entonces, recuerden que aunque sea una agudización de un caso crónico, tampoco va a ser necesario hacer todos los, preguntar los antecedentes que acabamos de preguntar en crónico, ¿ok? Porque los tratamientos van a ser diferentes. Si el paciente viene porque su familiar su hijo está presentando crisis asmáticas cada tercer día, nos vamos a abocar a la crisis asmática, ¿de acuerdo? Y ya después que controlemos esas crisis asmáticas, esos casos, esas agudizaciones, después ya vamos a hacer la historia clínica completa. Y entonces ahí el diagnóstico cambia, ¿no? Y el diagnóstico nosológico será asma. El diagnóstico individual será crónico. Y ahora sí, el diagnóstico individual me van a separar en tres columnas. Van a separar los síntomas del comportamiento general, los síntomas generales y los síntomas particulares. ¿Queda claro? Entonces, hacemos el diagnóstico nosológico. Después, diagnóstico individual y establecemos si es un caso crónico, agudo o es una agudización de un estado crónico. En ese mismo diagnóstico individual van a separar todo lo que ya preguntaron que obtuvieron tanto en el paciente actual como en el interrogatorio por aparatos y sistemas, qué síntomas mentales están presentes en este paciente, qué síntomas generales están presentes en este paciente y qué síntomas particulares están presentes en el paciente. Luego viene el diagnóstico miasmático. Para eso yo ya fui clasificando cada dato conforme iba diciendo el paciente, yo ya iba clasificando. Entonces ya cuento. Tiene 5 datos sóricos, tiene 10 datos psicósicos y tiene 4 datos sifilínicos. Tiene 5, 12 y 3. ¿Cuál es la tendencia miasmática? ¿Cuál es el diagnóstico miasmático de este paciente, doctores? Si tiene 5 unos, tiene 12 psicósicos y tiene 4, 3. ¿Cuál es el diagnóstico miasmático? Esa es la secuencia miasmática, pero ¿cuál es el diagnóstico miasmático? ¿Cuál es el que domina más, doctores? Psicosis. La psicosis, exactamente. Entonces, el diagnóstico miasmático será psicósico. ¿De acuerdo? Muy bien, Luis Fernando, gracias. Y entonces, el diagnóstico constitucional, ¿cómo se determina? Lucía, ¿cómo se determina el diagnóstico constitucional? No me acuerdo, doctor. Acuérdense que ¿cuántas constituciones establecieron los franceses? Porque la corriente constitucional es de los franceses, ¿no? Es de la escuela francesa. ¿Cuántas constituciones básicas nos dicen los Son 3. Bueno, la básica son 3. 3, exactamente, Luis Fernando. ¿Cuáles son? Que es carbónica, ¿no? Sórica Carbónico, fosfórica. Fosfórica y sulfúrica. Y sulfúrica. Uh-huh. No, perdóname. Es calcárea, es
carbónica, fosfórica y fluórica. Y el doctor Henry Bernard, posterior a Vanier y a Nebel, habló de una cuarta constitución, que es la sulfúrica, ¿vale? Sí, doctor. Entonces, morfológicamente hablando, ¿cuántas de estas 4 constituciones son de tendencia obesa? Pues carbónica es Carbónica. así. Carbónico. ¿Y quién es el otro que que engorda por tener muchas grasas, Paola Alejandra? Acuérdate de tus clases de sexto semestre. Creo que, no sé si era flúorico. No, el flórico es el feo, el delgado feo. El flaco desalineado. Era sulfúrico, ¿no? Es el sulfúrico, así es, Luis Fernando. Así es, jefa. Perdón, Paola. Carbónico y sulfúrico son los obesos. Fosfórico y flórico son los delgados. Y miasmáticamente hablando, se dice generalmente que un carbónico va a ser xórico. O el fosfórico va a ser tuberculínico. Aquí es donde se mezclan los 2 mias más 1, 3. El flórico va a ser 2, 3 o 3. Y el sulfúrico generalmente es 1, 2. Entonces, si carbónico, recuerden, carbónico, sora 1. Fosfórico 1, 3, tuberculínico. Flórico es sifilínico 3 o cancerínico 2, 3. Y sulfúrico es 1, 2. Sorapsicosis. Si este paciente que estamos ficticio tiene tendencia psicósica y un 5 chiquito y un 3 más chiquito, y además es obeso y además es extrovertido, ¿cuál constitución le corresponde? ¿Sulfúrica? Sulfúrica, sin miedo. ¿Quién dijo eso? Yo, doctor Valdés. Así es, Dulce. Es un sulfúrico. ¿Ok? Entonces, este sulfúrico que tiene exceso en su información genética, ¿sí? Y tiene antecedentes familiares con diabetes mellitus, ¿sí? ¿A qué puede ser candidato un paciente sulfúrico con tendencia miasmática psicosis? A ser diabético. Y si se hace diabético, ¿a qué se puede hacer vulnerable? A padecer complicaciones tardías de la diabetes. Y entonces va a cambiar de constitución, ya no va a ser sulfúrico, va a ser flórico, porque va a empezar a tener retinopatía, neuropatía, nefropatía, ¿sale? Entonces vean por qué es importante el diagnóstico miasmático y el diagnóstico constitucional, porque nos va encaminando hacia una tendencia, un pronóstico. ¿Vale? Muy bien. Entonces tenemos diagnóstico nosológico, diagnóstico individual, diagnóstico miasmático y diagnóstico constitucional y por último el diagnóstico medicamentoso. Para hacer un diagnóstico medicamentoso podemos utilizar, si son síntomas característicos, si hay síntomas característicos en el cuadro, síntomas notables, extraordinarios, singulares y peculiares, podemos hacer prescripción homeopática. ¿Según qué párrafo del organón de Samuel Hahnemann, Lucía? ¿En qué párrafo del organón Samuel Hahnemann nos habla de los síntomas notables, extraordinarios, singulares, peculiares, característicos? En el parágrafo 153. En el 153, que cómo lo reconocen los homeópatas, sobre todo del grupo del maestro Héctor Vázquez. ¿Cómo le llaman a ese conjunto de signos y síntomas característicos? Lo digno de curar. Lo digno de curar, exactamente.
Si tenemos síntomas característicos, pues ya tienen resuelto el problema. Si carecemos de síntomas característicos, ¿sí?, entonces podemos hacer uso de la herramienta conocida como repertorización. Y entonces, Jessica Anaí, en este caso, ¿cuál sería, en un caso crónico, cuál sería el cabeza de serie? En ese Sería síndrome. Adelante, Sí, adelante. No, dime tú, por favor. el mental. Sería un síntoma peculiar, preferentemente que sea dentro del grupo de los síntomas mentales o los generales, de segundo grado, porque no todos los síntomas generales pueden ser peculiares. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con peculiar? Quiere decir que es un síntoma no común, que es un síntoma específico, característico del paciente. ¿Vale? Y generalmente son los síntomas mentales. ¿Sí? Pregunto, la tristeza antes de menstruar, ¿sí?, tristeza antes de menstruar, ¿es un síntoma mental o general? Lucía. Lucía, ¿ya te fuiste? No, doctor, aquí estoy, pero Tristeza antes de iniciar la menstruación. Pues eso es un síntoma mental. Ahora, ¿es común que las mujeres te pongan tristes antes de menstruar? Sí. ¿Sí? Todas las que están aquí, las damas que están presentes en esta aula, ¿tienen tristeza antes de menstruar? No. No. ¿Sale? ¿Será peculiar? Si buscamos en el repertorio tristeza antes de menstruar, ¿tendrá muchos medicamentos el rubro? No. No. Aline, jefa, si el paciente te dice que te está consultando porque tiene migrañas, crisis migrañosas periódicas, en este momento no trae una crisis migrañosa, pero lo que le está molestando es que cada tercer día está presentando una crisis migrañosa. Y si te dice la paciente que le da apetito antes de que tiene mucho apetito durante la migraña, ¿es común? No. No. Particular. Sería peculiar. Ah, peculiar. Porque el hambre, el apetito es como un todo, ¿vale? ¿Sale? ¿Sí, jefa? Entonces, si nos vamos al repertorio y buscamos apetito durante la cefalea, vamos a ver que tenemos pocos medicamentos. ¿Queda claro para todos? Así se los enseñó Irlanda, así se los enseñó Salvador, así se los dijo Cano, Loy, así se los dijo Miguel Ángel Guevara. Porque ya vieron que las que estudian con Héctor Vázquez, sí, que les quedó el aprendizaje bien dominado, ¿no? Entonces, si no tenemos un cabeza de serie, un peculiar, doctores, porque a veces no va a ser todavía no tenemos esa habilidad para identificar un síntoma peculiar, entonces buscamos dos síntomas mentales del paciente.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cruzarlos. Entonces, en el listado de medicamentos solo vamos a utilizar los medicamentos que comparten ambos síntomas mentales. Desde luego que el síndrome mínimo de valor máximo tiene que ocupar los dos mentales y otros mentales si existen, generales, y desde luego los particulares, porque es lo que está consultando el paciente. Ese síndrome mínimo de valor máximo debe tener mínimo 3 síntomas, máximo 10. ¿De acuerdo? Según Eizayaga. Pero según Tomás Pablo Pasquero, 7. Total que hemos hecho un desmadre, y perdón que lo diga de esa manera, con la terapéutica homeopática. Lo mismo para las potencias homeopáticas. ¿Vale? En su caso va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya detecté muy buenos elementos de muy buen aprendizaje, pues, de introducción a la clínica. Y entonces, a partir del día 2 de septiembre, ustedes van a ser los que van a dar la consulta, en mi caso, y voy a contratar la licencia del repertorio Complete Nymis para que cuando terminen su historia clínica, les voy a pedir que me proporcionen su síndrome de mínimo de valor máximo, y entonces yo voy a alimentar al repertorio para que nos clasifique los síntomas. O sea, no van a tener que andar haciendo búsqueda de síntomas peculiares, sino que aquí ya alimentamos los síntomas más característicos del enfermo, y ya les diré cuál es el resultado de la repertorización. Revisaremos materia médica si es necesario y seleccionaremos el medicamento más semejante, ¿vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Jefa, Aline, ¿habían considerado otra actividad ahorita después de las 10 de la mañana? No. No, ok. Me voy a tomar unos minutos más, ¿sí? Pues ya son las 10, pero aprovechando que no va a haber clínica, me voy a tomar unos minutos más. Si alguien ya había programado algo y si quiere tiene que retirar, pues adelante, no hay ningún problema, ¿no? Pero lo que quiero es que ya empecemos con todo dentro de 8 días. Ya dentro de 8 días ya empezar a hablar de lo que es bronquitis, porque ya es lo que nos marca el programa. Bien, si tenemos un caso crónico, tenemos un paciente que nos consultó porque tiene síndrome de estrés postraumático y tiene una ansiedad terrible y tiene insomnio, y la repertorización nos arrojó que el medicamento más semejante es Aurum Metallicum. ¿Qué potencia seleccionarías, Claudia? Más bien, ¿qué escala de dinamización escogerías y qué potencia elegirías de esa escala de dinamización, Claudia Pérez? ¿Podría ser una 30C? Una 30C, ok, perfecto. Entonces elegiste la centesimal y elegiste la 30C. ¿Cada cuándo se lo prescribirías? ¿Podría ser cada 8 horas? Puede ser cada 8 horas, puede ser cada 12, ¿no? Eso es de acuerdo a Samuel Hahnemann. ¿Ok? Samuel Hahnemann prescribía cada 7 días una 30 centesimal en un caso crónico, pero después, para cortar la dosis en el paciente con potencias centesimales, lo diluyó en agua, lo que llamó método plus. ¿Ok? Bien, muy bien, Claudia. Gracias. Abigail Ham. Sí, doctor. ¿Tú escogerías la misma potencia, 30? Pues yo diría que sí. Tú dirías que sí. Bueno, pregunta para todos. ¿O alguien escogería una potencia diferente? Yo una más alta. Porque Una Sí, más igual. alta. Una Igual. más alta, Luis Fernando. Perfecto. ¿Por qué, Luis Fernando?
¿Por qué una más alta? ¿Cómo cuál se te ocurre? Pues el semestre pasado el doctor nos mencionaba que potencias altas, síntomas mentales, potencias bajas, pues ya son orgánicos o Ok. crónicos. Entonces Ok. yo manejaría una 200 Una 200. Bien. cada 24 horas. Ok. Es un oro metálico, ¿no? Es oro lo que estás administrando. ¿Y eso en qué cambia? No lo sé. A ver. La acción de un medicamento de origen vegetal, teóricamente, ¿qué acción tiene? ¿Profunda, media o superficial? Debe de ser superficial, ¿no? ¿Y un mineral? Ese ya es más profundo. Exactamente. Bien. ¿Hahnemann desarrolló la 200, Luis Fernando? No sé. No, ¿Tú has visto alguna literatura donde Samuel Hahnemann proponga la 200 centesimal? no, la verdad no. No Ok. sé, eso sí sería de ¿Quién, adivinarle. ¿Quién desarrolló la 200? Y te digo 200 sin centesimal porque si somos estrictos, no hay laboratorio que te haga una centesimal 200 frasco por frasco, ¿eh? La mayoría son dinamizaciones por dinamizadores mecánicos. Pero ¿quién fue el creador de las altas potencias, doctor? ¿Habrá sido Vanier? No sé, la verdad. No. ¿Quién fue, Dulce? Gracias, Luis. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? El doctor Kent. El doctor Kent, en 1900 y feria, él muere en 1916 y por ahí de 1910, él empieza usando la 30 centesimal, que era la que se usaba de acuerdo al organón de Hahnemann, quinta edición, pero se da cuenta que la 30 veces era demasiado baja como para ayudar a procesos y sobre todo que Ken le da una mayor importancia a los síntomas mentales. ¿Sí? Esa es la escuela kentiana, donde predomina la influencia del síntoma mental. ¿Sí? Ken desarrolla las altas potencias. Y el problema que tiene es que no las fabrica él mismo, sino que las manda a elaborar con unos químicos, ¿no? O con otros médicos como Fink y no, es que no creo que no eran médicos ni Fink ni Skinner, que son los dos que le proveían las altas potencias. Entonces, ¿quién desarrolla las altas potencias? 200, 1000, 10,000, 100,000, ¿sí? Pero no son dinamización, no son potencias que se hagan frasco por frasco, por eso digo. Y entonces tiene la 200, ¿sí? Esa es la propuesta de Kent, pero ¿cada cuándo propone Kent una nueva dosis, Lucía, de una 200? Aunque fuera mineral, vegetal o animal. Lucía, ya se fue. No, aquí estoy, doctor, pero no me acuerdo. ¿Cada cuándo? Maritza. No, doctor, tampoco me acuerdo. ¿Cómo, Doctor, Maritza? Sí, bueno, no sé Paola, si dime. sea de Ken, pero nosotros nos decía la doctora que podríamos manejar las dosis altas en cada 15 días a un mes. Ok, cada 15 días. Por eso les digo que hemos hecho un desmadre con la terapéutica homeopática, doctores. Y todos hemos mezclado. Por eso yo separo a los autores. Porque dicen, es que Samuel Hahnemann desarrolló las altas potencias y no es cierto. O sea, y luego dicen que la ALM es una alta potencia. No es cierto. O sea, si analizan químicamente esa sustancia, no es una alta potencia. Pero bueno, Kent prescribía una alta potencia cada 15 días. ¿Y con qué lo acompañaba, Paola? Como daba una dosis única del medicamento cada 15 días y para que el paciente no sintiera que no estaba tomando, ¿qué otra cosa le administraba? Que es algo que usa mucho el doctor Vázquez. ¿Puedo decirlo, doctor? Adelante, Jessica. Soy Lucía. Adelante, Lucía. El Kentium. ¿Qué es el Kentium? Un placebo. Es pastilla de sacarosa o glóbulo de sacarosa impregnado con etanol. Eso es lo que daba
lo que daba el doctor Kent, Sacarinum, ¿no? O sea, daba el medicamento en alta potencia, en dosis única cada 15 días. Así es, Paola. Cada 15 días lo daba, pero siempre daba un placebo. ¿Para qué? Para que el paciente sintiera que estaba tomando algo. Entonces vean cómo las prescripciones son diferentes. Ahora, si tenemos un paciente con un cálculo renal izquierdo y que ya está causando cólico renal cada 7 días y el dolor, el cólico renal empieza en el riñón izquierdo, baja, se pasa por delante a nivel abdominal siguiendo el conducto del uretero y se localiza en los genitales, y el paciente cuando orina, la orina se ve como si tuviera un polvillo rojo, un asiento rojizo de arenitas rojas. ¿Qué medicamento le darías, Paola Alejandra, para eso? Para ese cólico renal izquierdo, que cuando baja y se localiza en los genitales. Acuérdate, cólico renal derecho, zarzaparrilla, con acné. Cólico renal izquierdo, que baja los genitales y se va hacia la cara interna de los muslos para ir a brava. Cólico renal izquierdo que baja y se localiza en los genitales. ¿Cómo se llama ese medicamento, Paola? Ay, no me acuerdo, doctor. Empieza con B de bueno. Y su apellido es con B de leche. Berberis vulgaris. Berberis vulgaris, Aline, exactamente. Berberis vulgaris. Y sabemos que Berberis vulgaris en potencia baja puede tener compuestos activos antiespasmódicos, ¿no? La berberina. ¿Sí? Entonces, si el paciente nos dice que además trae trastornos gastrointestinales asociados, distensión abdominal postprandial, con agravación entre las 4 y las 8 de la noche y se localiza en el epientre, en el hipogastrio, esa distensión, con necesidad de canalizar gases, pero que le causan alivio cada que expulsa gases, y tiene estreñimiento, y que además de los trastornos urinarios y gastrointestinales, el paciente ha estado muy estresado porque no le hacen caso sus colaboradores en el trabajo, a pesar de que él es sumamente agresivo con ellos, y que además de eso le preocupa, lo pone sentimental o incluso a nivel dirección, se siente el director más débil, ¿no? ¿Qué medicamento homeopático podría cubrir esas características del comportamiento general y gastrointestinales y urinarias? ¿Quién es el autoritario, pero a su vez sentimiento de minusvalía, distensión postprandial con agravación de 4 a 8 de la noche? ¿Quién es? ¡Córranle! Bueno, Lycopodium clavatum. También tiene lateral izquierda, derecha, izquierda. Entonces, tendamos un medicamento funcional, Lycopodium 30, para drenar, para movilizar ese cálculo, para canalizar, para que elimine el cálculo con el menor dolor posible, le asociamos berberis. Y para evitar que se sigan formando cálculos de oxalato de calcio, el medicamento constitucional del Lycopodium, ¿quién es? Paola Alejandra. Ya se salió Paola, ¿verdad? No, doctor, aquí. Ya estás. Alguien se salió, pero bueno. Calcárea carbónica. Entonces, tú das Lycopodium 30 para drenar, berberis sexta para canalizar, y para frenar la evolución o para modificar ese terreno que asimila calcio, calcárea carbónica 200. ¿Cómo se llama a esa corriente de pensamiento en homeopatía? De usar
un medicamento para la función, uno para canalización o la lesión y uno para el trastorno sensorial. Me suena más a pluralismo. Exactamente, es pluralismo, doctora Dulce, así es. Entonces ya se dieron cuenta, y decir, yo no estoy casado con ninguna de las, bueno, sí, me gusta más el pluralismo, pero eso no quiere decir que es lo que se va a imponer en el curso. Si ustedes quieren usar un solo medicamento en potencia 50 milesimal, lo tienen que hacer por método plus. Lo que sí quiero, si van a usar 200 centesimal o 200 o 1000, van a hacer las 12 observaciones de Kent. Quiero que por favor den continuidad a sus pacientes, den retroalimentación a sus pacientes. ¿Ok? Ojalá que todo el tiempo tengamos éxito en la prescripción. Entonces ya quedó claro lo que es recordamos lo que es el unicismo hahnemanniano con centesimales, el unicismo kentiano con altas potencias, el pluralismo de Vanier y el unicismo hahnemanniano con 50 milesimal. ¿Vale? El elemento principal, la elaboración completa de una historia clínica. ¿Sí, Alan? Sí, doc. Luis Fernando. Sí, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Sí, vamos súper bien, ¿eh? La verdad es que les agradezco que su actitud, su participación, porque me deja muy satisfecho de que creo que estamos logrando el objetivo de hacer buenos cursos de homeopatía ya ahora con estas nuevas generaciones, ¿no? Yo ya soy de los viejos, ¿no? Pero ya está un Salvador, una Irlanda, un Héctor Cano, que ya son los maestros nuevos, ¿no? Y me da mucho gusto que tengan ese aprendizaje, que hayan tenido ese aprendizaje. Pues ahora sí los dejo, doctores. Ya faltan 5 minutos para que termine 6 para que termine la sesión. Pero quería platicar esa parte con ustedes. Dentro de 8 días a las 7:30 de la madrugada, si es que no nos dicen otra cosa el lunes, yo empiezo los temas de respiratorio y ahí vamos a discutir un poquito el por qué. ¿Por qué si estamos hablando de la individualidad morbosa y la individualidad medicamentosa, por qué estamos clasificando o diciendo medicamentos para padecimientos, para enfermedades y no para enfermos, ¿vale? Pero empiezo con bronquetes. ¿Sí, Paola? Sí, doctor. Sí, doctor. Kenia. Kenia. Sí, doctor. Sí, Dulce. sí, Sí, doctor. Carla. Rosendo. Abigail Ham. claro que sí, doctor. Aline. Jefa. Maritza. Sí, doctor. Muy bien. Jessica. Claro que sí, doctor. Muy bien. Y la Omi, que es la. Bueno, creo que sí. Sí, doctor, aquí sigo. Muy bien. Bueno, gracias, doctores. Vamos a trabajar entonces así y nos vemos dentro de 8 días. Viridiana, no te perdiste de gran cosa. Dimos un repaso. Bienvenida al curso otra vez y ya ponte al corriente ahí con la jefa de grupo para que te diga cómo vamos a trabajar. Y dentro de 8 días nos vemos en la clase a las 7:30 de la madrugada. ¿Sale? Bonito fin de semana, doctores, doctoras. Gracias, doctor. Igualmente. Recuerden, Doctor, hasta luego. Igualmente, doc. viernes y los viernes toca. Que tengan buen día. Bye.